podcast de La Azotea presenta a Juan Tapia y Javier Germinario en Panóptico. 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 Attention. 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 Diccionario jurídico. Para el bolsillo del magistrado, la cartera de la sociedad y la autocrítica de los medios de comunicación. La autocrítica de los medios de comunicación. Bueno, Juan, estuvimos hablando en panópticos anteriores acerca de cómo separa el particular damnificado o su representación legal y cuáles son algunas de las características justamente de ese rol. Y en eso terminamos advirtiendo que nos falta hablar del resto de los roles, de las funciones, de la naturaleza, de la incumbencia, por ejemplo, del fiscal. Bueno, yo acuso, tú acusas, él acusa, ¿no? Muchas veces desde el colegio sentíamos que alguien acusaba al otro y era mal visto como el acusador. Y bueno, en un proceso penal pasa un poco así, ¿no? Digamos, en la Inquisición no hacía falta un acusador estatal específico porque el proceso era concebido como una encuesta rápida, escrita y sobre todo secreta, ¿no? El inquisidor tenía todo el poder y bastaba con él para la realización completa del derecho penal, ¿no? Pasaron varios siglos después de instaurada la Inquisición y de finalizada la misma para que se diera la luz al Ministerio Público, hoy concebido como el acusador estatal, ¿sí? Distinto de los jueces, con un rol y una función diferente, y sobre todo el encargado de ejercer lo que se llama la acción pública que proviene, que deriva de la comisión de un delito, ¿no? La que habilita el ejercicio del poder punitivo es una acción generada a partir de la comisión de un delito. Entonces el Ministerio Público tiene un desarrollo bastante contemporáneo, ¿no? El órgano encargado de la persecución penal. Algunos autores señalan al fiscal como un hijo de la Revolución Francesa. Otros remarcan que es parcialmente así, pero en todo caso que ha sido la construcción del Estado de Derecho posterior a la Revolución el que permitió la génesis de esta institución. Algunas claves que permiten entender el nacimiento del Ministerio Público. En la medida que el Estado comienza a asumir como una de sus funciones el mantenimiento del orden y la seguridad pública, es necesario que el Estado se interese por los casos penales, ¿sí? Y entonces, como el conflicto inicial no pudo ser evitado, el Estado sí procura al menos evitar la venganza del particular, de la víctima, y genera una figura que se va apropiando de los derechos de la víctima a vengarse, a pedir reparación, y que ejerce esa acción en nombre del Estado. Y entonces la reforma del sistema penal no se va a limitar solamente a la oralidad, la publicidad y la participación ciudadana, a diferencia de la Inquisición, sino que además la creación del Ministerio Público va a dotar a un órgano de ese poder de acusar. Acusa, pero no representa a la víctima. Claro, lo que pasa es que en algún momento se considera que el conflicto penal es, y eso lo hablábamos en panópticos anteriores, es sobre todo una conducta que atenta a la autoridad del monarca, del soberano, o que pone en jaque a la propia institución del Estado. Si ese conflicto penal no tiene sanción, la anomia que genera la impunidad va a poner en tela de juicio la propia vigencia del sistema normativo. Y entonces, más allá del rol de la víctima que pueda tener, insisto, desde un plano secundario, esencialmente el delito es un acto en el cual se manifiesta una voluntad contraria a la autoridad y que debe ser, en ese sentido, castigado por el Estado independientemente de la víctima. Y por eso que
ese conflicto empieza a trasladarse, como era en la antigüedad, desde el particular acusador hacia el Estado omnipresente que va a llevar adelante la acción penal. Su tarea empieza en el momento en el que la causa llega a la instancia de juicio oral o de resolverse la culpabilidad o la inocencia, o debería antes. La tarea del fiscal comienza en el momento en el cual se comete un delito, y entonces el primero que da las directivas sobre cómo conservar la escena del crimen, cómo proteger evidencias en ese escenario, cómo convocar a testigos o requerir prueba audiovisual, o definir si a una de las personas que está en ese escenario se le asigna el rol de imputado, y en todo caso dispone una medida respecto de su libertad personal. Ese primer actor es el fiscal, y tiene hoy protocolos de actuación específica que varían de acuerdo a los delitos. No es lo mismo un delito donde pueda haber un caso de violencia de género que una estafa. Y entonces ese fiscal ya va en su cabecita a orientar la pesquisa para, sobre todo, proponer que aquellos que juzguen el caso, tal vez dentro de un año, 2 o 3, vean esa misma escena que se está representando en el momento del hecho en el espacio criminal, ¿no? Que se puedan representar de la misma manera para tratar de adoptar una decisión que se vincule con los hechos, con lo verdaderamente ocurrido, ese escenario. Entonces ese fiscal o esa fiscal ya tiene que estar pensando, a ver, esto que está ocurriendo ahora, ¿cómo lo represento de la forma más fidedigna dentro de 1 o 2 años, cuando tal vez jueces populares o jueces técnicos juzguen este caso y vean lo que yo estoy visualizando en este momento? Que todos nos paremos a ver desde un mismo lugar no equivale a que todos veamos lo mismo. El derecho criminal desde el panóptico. Conversaciones entre Juan Tapia y Javier Germinario. Una producción de La Azotea.